Hemos estado tocando un tema que es bastante árido en estas últimas semanas. Es ya no tanto el trabajo y la incursión misionera, digamos, de Europa hacia acá, hacia las Américas, sino la forma y manera como algunos países europeos, juntamente con algunos de las Américas, han empezado a incursionar en el mundo oriental. Y desde luego, como este proceso misional, pues lamentable y dolorosamente iba acompañado de otras intenciones, que no era solamente de la intención misionera. Yo creo que si le quitas un poquito el bass y le añades un poquito de lime, puede sonar mejor. Ahora suena mejor, ¿verdad? Sí. No solamente ese proceso iba acompañado de una intención puramente misionera, sino que en ocasiones ese proceso estaba estorbado por aquellos colonialistas, inicialmente mercaderes y no del templo, sino comerciantes, economistas, hombres que se dedicaban a bregar con el mundo de la importación y de la exportación de productos. Cómo esta gente inclusive llegaban a obstaculizar el trabajo misionero que gente de su propia tierra querían hacer, aprovechando precisamente que ellos estaban abriéndose paso en estos países, sobre todo los países asiáticos, los países orientales. Y desde luego, si hay alguno de nosotros que se hace la pregunta, ¿por qué razón en los países orientales, los países asiáticos, hay tanta resistencia al cristianismo? Pues desde luego, este conocimiento de la historia nos pone en perspectiva. La resistencia existe precisamente como resultado del mal manejo de algunos que se llamaban cristianos, pero que tenían más interés por lo comercial, más interés por lo económico que por la fe, provocaron en el corazón de mucha de esta gente. Y desde luego, hoy que vamos a trabajar un poco con el Asia y vamos a hablar un poquito sobre la China, pues aquí podemos entender por qué razón el comunismo se apoderó de la China y cómo dentro de las cosas que decidió perseguir, no solamente decidió perseguir el capitalismo, sino que también decidió perseguir la fe cristiana. De hecho, en esta iglesia hemos tenido la visita de una misionera china que ella solita nada más estuvo 38 años presa solo por ser cristiana. Y el castigo fue peor porque después que ella salió por 38 años presa, entonces a ella la meten presa cuando recién se había casado. Así que su esposo tuvo que estar 38 años solo, esperando por ella. Pero cuando ella salió, después de 38 años presa, entonces a él lo metieron 10 años preso. Vivieron una relación matrimonial prácticamente de cárcel. Y desde luego, también ha pasado por aquí otro misionero chino que era un líder del Partido Comunista, se convierte al cristianismo en su país y finalmente es puesto en la cárcel y es también torturado por la fe. Pues ahora uno puede entender, ¿no? Después que uno trabaja con estos elementos históricos, uno dice, oye, pues, lo que otros hicieron, lo que otros mala mayordomía cristiana realizaron, pues desde luego provocaron esa aridez,
esa hostilidad para el cristianismo del presente. Lo mismo sucedió en la India, donde inclusive en estos días pasados, a través de las emisoras de radio, se estaba pidiendo la oración por unos misioneros, me parece que en Afganistán, eran creo que unos 26 misioneros que los tenían sentenciados para matarlos esta semana. Y desde luego uno empieza a encontrar explicaciones a ese tipo de fenómenos, y dolorosamente no son solamente explicaciones religiosas, sino que también son explicaciones de índole política y económica. Un dato interesante que perduró en los europeos fueron las antiguas civilizaciones orientales. De hecho, los libros medievales de Europa en muchas ocasiones presentaban vagos rumores de las extrañas costumbres, hasta de los increíbles monstruos que se alegaba que existían en el Oriente. El Oriente se ha distinguido no solamente por una exquisita civilización, sino también por una subcultura dentro de esa exquisita civilización, donde hay mucha fantasía, donde hay muchas tradiciones de índole religiosa, con unas fábulas increíbles. De hecho, los que son amantes de las películas chinas podrán ver que la gente vuela, que hacen los espadachines, se trasladan de una nube a otra para seguir peleando. Es producto de esa fantasía, ¿no?, que está inmerso en la idiosincrasia de estos pueblos orientales. Y desde luego los viajes de Marco Polo y de otros llevaron a Europa esas noticias de las cosas extraordinarias, de los monstruos y de las cosas que había por allá. Pero en adición a eso también se hablaba de las fabulosas riquezas que había en las cortes, sobre todo en las cortes de la China y en las cortes de India. Riquezas que todavía existen, y muchas de ellas todavía perduran allí. Así que ya para el siglo XVI, esas historias de Marco Polo y esas historias de aquellos que lograron en alguna medida acercarse al Oriente, hicieron que los portugueses, que eran en el siglo XVI, eran especialistas en navíos, y también el comezón de hacer colonia y de desarrollar conquista les había atacado, pues los portugueses establecieron contactos permanentes con la región china y con la región de la India, y desde luego a partir de entonces, del siglo XVI, empezó a desarrollarse un comercio prácticamente permanente entre Europa y los países asiáticos. Claro, quien inicia este proceso de comercio es Portugal, pero más adelante otras potencias europeas también reclamaron parte del botín, porque acuérdese que como resultado de la industrialización, ya las conquistas no se hacían a base de esfuerzo militar, sino que se hacían a base de comercio. Y desde luego, quien mejores productos tenía y quien más capital realizaba. Y quien más capital hacía, entonces a la larga tenía mayor control sobre la vida de la gente. Y esto, pues, es en alguna medida es una realidad dolorosa, pero todavía al día de hoy, y de hecho la semana pasada cerrábamos con una nota que decía que a veces es una de las preocupaciones que uno tiene pastoralmente con los grupos misioneros que salen, porque a veces los grupos misioneros que salen a países subdesarrollados tienen la tendencia de que ellos han sido tan bendecidos que los que habitantes de esos países subdesarrollados son pobres e infelices, y a veces los tratan
como ciudadanos de segunda o de tercera clase, y nada más lejos de la verdad, porque el hecho de que yo vaya a un país subdesarrollado con zapatos y vea a uno descalzo, no quiere decir que porque ese está descalzo es un infeliz, y yo no soy infeliz porque tengo zapatos, porque si la felicidad depende de los zapatos, entonces el cielo es la gloria, y Tom Bacán, ¿verdad? ¿Ves? Entonces, no puede ser así. Partir de esa premisa me parece que es una premisa equivocada. Si yo pensara que porque yo tengo un buen pantalón, y porque tengo un buen pantalón, el que vea con un pantalón traído en algún país es un infeliz, pues entonces pues yo estoy partiendo de una premisa equivocada. Creo que la felicidad la provee un pantalón, y es una torpeza que muchas veces se comete. Y por el otro lado, desde luego, esto no es solamente producto de la ingenuidad del que va a estos lugares, muchas veces es el resultado también de las fábulas que ellos mismos han creado. Y una de las cosas que a veces es dolorosa es que ellos se ponen a una posición casi de servilismo, elemento que no puede ser aceptado. O sea, yo no puedo aceptar que yo ir a un país tercermundista y entonces aceptar que la gente que allí vive se conduzca hacia mí en una postura servil, porque me parece que es anticristiano. De hecho, en una ocasión yo estaba en un país, no se preocupe. Ya mismo prende la... Yo creo que no, yo creo que está apagado. Vamos a ver si prende. Cada uno con los celulares. Óyeme, qué clase de ingenio esto, ¿verdad? Pero, bueno. Tenga por si acaso alguien quiere buscar la linterna. Gracias. Vamos a ver quién. Está bien, ya sé quién es la dueña. No voy a hacer que después aparezca un dueño que no sea. Pero si no podemos terminar porque la luz no venga, pues por lo menos quisiera compartir con ustedes esta idea. Mire, yo me hospedé en la casa en este país de un hombre muy rico. Es tan rico que su casa en este país le costó casi $1 millón hacerla. O sea, usted se puede imaginar, era una casa bajo esas condiciones. Pero cuando yo llegué a la casa, yo llegué en la noche, al otro día por la mañana, yo bajé a la cocina. Y cuando yo fui a la cocina, pues allí habían 3 señoras que eran cocineras de la casa. Y yo pues me presenté y comencé a hablar con ellas. Y de momento pues ellas empezaron a hacer algunos de los productos que ellos hacían allí de manera cotidiana, y a mí se me ocurrió interactuar con ellas y yo ponerme a hacer sorullitos de maíz para enseñarles cómo era que nosotros los hacíamos acá. Y claro, las pobres mujeres estaban muertas del miedo porque yo estaba en la cocina, pero yo no me percataba de que ellas estaban tan atemorizadas, porque yo seguía haciendo sorullitos de maíz, dándole a probar a ellas y diciéndoles cómo cocinábamos acá en Puerto Rico y demás, hasta que finalmente la esposa del dueño me dijo, pastor, no me dañe la servidumbre. Sí, ¿por qué razón? Bueno, porque obviamente ellos le enseñan unos procesos de disciplina para el servicio. Y claro, el último día cuando yo salí de aquella casa, gracias. Qué bien que llegó, ¿verdad? El último día, cuando yo salí de aquella casa, aquellas mujeres me abrazaron, me besaron, se echaron a llorar, porque decían que yo era el primero que había ido a esa casa, el primer evangélico que había ido a esa casa, y que todas las mañanas se sentaba con ellas en la cocina a beber café. Yo le hacía sorullitos, yo le hacía arepas de harina de trigo, y compartía con ellas allí ese ratito. Pues eso para ella era algo totalmente novedoso. Y desde luego, ¿qué clase de testimonio cristiano?